Algo ha cambiado en Venezuela. ¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa Miami. Hoy la gente protesta sin miedo. Vean estas imágenes, esta comparativa que les queremos mostrar, que son la prueba de que algo está cambiando. A un lado de sus pantallas, las protestas de 2019, las últimas que se registraron contra Nicolás Maduro, violentamente reprimidas, incluso con vehículos blindados en las calles. Y al otro lado de su pantalla, imágenes de hoy. Miles de ciudadanos protestan en todo el país. Y el régimen de Venezuela ya no. A esta hora, por lo menos, no se ha atrevido a reprimir con violencia las protestas como ocurría hace años, por la presión de Estados Unidos. Son dos imágenes que demuestran cómo están cambiando las cosas en ese país y cómo la intervención de Estados Unidos, la detención de Nicolás Maduro, ha hecho que poco a poco la gente tenga la valentía, porque siguen siendo muy valientes al atreverse a protestar en ese régimen. Pero hoy queremos recordar también a esta persona, a este joven. Tenía 23 años cuando fue asesinado por la dictadura venezolana. Es Basil da Costa, que tal día como hoy, el 12 de febrero de 2014, en unas protestas muy similares a las que hoy se llevan a cabo, lideradas por los movimientos estudiantiles, fue asesinado tras atreverse a levantar su voz en contra de Nicolás Maduro. Hoy es un día para recordarle a él y a todos los que han sido víctimas de ese régimen. Y lo hacemos en este club de prensa. Nos acompañan Orián Brito y Manuel Aguilera. Bienvenidos a los dos. Les pido a cada uno para empezar un breve comentario sobre lo que está ocurriendo en estos momentos, a esta hora, 2:02 de la tarde, en Venezuela, en Caracas. Esas protestas, ¿por qué son importantes? Orián, ¿y cómo ha cambiado el país? Bienvenido. Gracias, un placer. Un saludo a toda la audiencia del Club de Prensa. Indudablemente demuestra que el miedo se ha perdido. Ha sido años muy difíciles donde la represión, la persecución política han llevado a los venezolanos a encerrarse en sus casas. Y también otro factor que no podemos menospreciar, que es el desgaste, ¿no? Por tantos momentos en los que Venezuela ha entregado todo por este cambio político. Sin duda, el Día de la Juventud, que se celebra hoy en Venezuela, el Día de la Juventud, tiene como protagonista este movimiento que no solo se está realizando en Caracas, sino en varias ciudades del país, y demuestra la determinación, el liderazgo renovado de los estudiantes que está encarando una lucha conjuntamente, no solo con la sociedad civil, sino también con los familiares de los presos políticos, quienes todas las noches siguen protagonizando una vigilia en cada uno de los centros de detención para exigir la liberación de sus seres queridos. Que todos los presos políticos sean liberados. Mañana, de hecho, mañana viernes, acaba el plazo que se dio a sí mismo Jorge Rodríguez. Esta misma semana, él afirmó, este viernes todos los presos, por lo menos de Zona 7, serán liberados. Manuel Aguilera, bienvenido. Sí. ¿Cree usted que Jorge Rodríguez cumplirá con ese plazo y mañana veremos más liberaciones? Seguro que veremos más, no sé si cumplirá al 100%. Pero evidentemente todo lo que mostrabais antes demuestra que la violencia es el único lenguaje que ha entendido la dictadura venezolana, cuando la coerción, cuando la sacada de Maduro a las bravas del poder por parte de Estados Unidos, es cuando el régimen ha empezado a cambiar. Lamentablemente, todos aquellos que decían que esto solo se podía solucionar con una intervención violenta de los Estados Unidos, militar, tenían razón, porque realmente en unos días, en apenas poco más de un mes, hemos visto pasos en el régimen que no habíamos visto en los últimos 26 años, ¿no? Entonces, claramente el único lenguaje que entienden los líderes de esta dictadura es la presión, es la violencia y es la amenaza. Bajo esas premisas han dado pasos importantísimos y vamos a seguir viendo cosas increíbles como esta de gente protestando en las calles en absoluta libertad, como pasa en los regímenes democráticos. Y sí, los hermanos Rodríguez van a seguir
al dictado de lo que diga Estados Unidos, porque así lo han demostrado desde el pasado enero, desde que se consumó la captura y la traída a Estados Unidos de Nicolás Maduro. Totalmente, totalmente, Manuel. Y algo muy importante que acaba de señalar. Solo la violencia y la presión es lo que ha entendido el régimen, porque tras años de sanciones, ahí han estado negociaciones incumplidas siempre por parte de la dictadura, y no ha sido hasta que Estados Unidos, Donald Trump, ha movilizado al ejército, a la armada alrededor de Venezuela, ha detenido a Nicolás Maduro, hasta que han empezado a obedecer. Pero fíjense, porque hoy mismo Trump se ha referido a un hombre de negocios de Estados Unidos, Harry Sergent. Para muchos era un desconocido hasta hoy. Él ha hecho numerosas visitas a Caracas y ha negociado cuestiones petroleras porque se dedica al sector de la energía. Hoy Trump le ha dedicado estas palabras en redes sociales. Hay una historia sobre un hombre llamado Harry Sergent III en The Wall Street Journal. Él no tiene autoridad de ninguna manera para actuar en nombre de los Estados Unidos de América, ni tampoco nadie más que no haya sido aprobado por el Departamento de Estado. No tiene ninguna autoridad, dice Donald Trump. Pero ¿quién es exactamente? Veámoslo, porque hasta hoy muchos desconocían la figura de este hombre, Harry Sergent. Se trata de un empresario del sector de la energía, exoficial del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y donante republicano. Orián, ¿qué está pasando exactamente? ¿Qué sabemos de este hombre? ¿Ha llevado a cabo algún tipo de negociación? Y sobre todo, ¿por qué hoy Donald Trump ha dicho que no representa a Estados Unidos? El diario The Wall Street Journal asegura que este hombre es cercano, incluso que habría jugado en algún momento golf con el presidente Trump. Incluso otros medios en el sur de la Florida han hecho referencia a la presencia de lobistas muy poderosos que fungen como mediadores entre Venezuela, entre el régimen de Maduro y en este caso con la administración Trump. Ahora bien, aquí hay un punto que me llama poderosamente la atención y yo creo que Estados Unidos está cuidando a sobremanera lo que tiene que ver con su rol para controlar todo lo que tiene que ver con el petróleo, los procesos que se están llevando de estabilización, como lo llaman, recuperación y posteriormente transición en Venezuela. Y en ese sentido, yo creo que cualquier figura que se relacione, que intente mediar en el plan que tiene la administración, podría provocar un daño. Y creo que por eso es que la administración está, o el propio presidente Trump en este momento, porque es el que emite este comentario, lo saca y lo desvincula de cualquier tipo de vinculación para no entorpecer el proceso, no entorpecer cómo se está llevando esto por parte no solo de la administración, sino una figura que él nombra allí, que es el secretario de Estado, Marco Rubio. En cualquier caso, lo que está claro es que se están moviendo las cosas también a nivel petrolero, a nivel energético. Hay cambios, Manuel, y prueba de ello es la visita del secretario de Energía que sigue en Caracas. ¿Qué es lo más importante de esa visita que era impensable antes de la captura de Nicolás Maduro? ¿Qué destacaría de ese recorrido, incluso visitando instalaciones de PDVSA, que ha hecho el secretario de Energía de Estados Unidos? Lo que llama mucho la atención, pues bueno, el cambio, siguiendo la línea de lo que decía antes, qué cambio, ¿no? Qué cambio más impresionante, ¿no? Que de repente la política petrolera de Venezuela la maneje los Estados Unidos y solo con ese golpe de fuerza, con ese abrir el pecho, enseñar mis barcos, secuestrar y traerme al dictador a ser juzgado en Nueva York. Eso es lo que está propiciando el cambio. Y lo que vemos es, claro, es un negocio multimillonario, el del petróleo, en el que está involucrado la administración americana y están relacionadas empresas. Y lo primero que vamos a ver, y ya hemos visto, es que se le cierra el grifo a Irán, se le cierra el grifo a China, se le cierra el grifo a Rusia, y por este motivo esos países dejan de negociar. Estos días veíamos una noticia de que Israel había recibido crudo
proveniente de Venezuela, algo que era impensable y no se hacía desde hace 6 años, ¿no? Al final hemos buscado, por ejemplo, en eso un significado político y al final no era tal, por ejemplo, la simbología política, sino que hay una empresa intermediaria, bendecida por los Estados Unidos, que está repartiendo el petróleo o vendiendo el petróleo a los países que Estados Unidos le deje vender. Entonces, bueno, hay muchos cambios. La política ha cambiado totalmente, la política petrolera de Venezuela, y ya pues se han cambiado de clientes, ¿no? Ya algunos países que pertenecen a ese lado oscuro de la geopolítica mundial, repito, como Rusia, China e Irán, pues desaparecen y aparecen otros nuevos, como Israel en este caso, u otros países que van a recibir ese petróleo en detrimento de países, por ejemplo, como Cuba, a la que se le estaba regalando el petróleo a cambio de servicios y que está llevando a una situación límite a la dictadura cubana, con incluso aviones parados en el aeropuerto de La Habana, ¿no? Muy importante la cuestión de Cuba, todo lo referido a la dictadura castrista, porque en más de una ocasión incluso Donald Trump ha insinuado que tras Venezuela será Cuba la dictadura que caiga. Esto es Club de Prensa Miami, un programa que dirige Alessandra Martín, corresponsal de NTN 24 en esa ciudad. Y nos acompaña a esta hora, Alessandra, compañera, bienvenida. Es un honor estar en este programa hoy por ti. Pero fíjate, compañera, se refería Manuel a Cuba. Precisamente te encuentras en una comparecencia a medios de comunicación que se está llevando a cabo allí, en Miami, la ciudad en la que estás, a cargo, entre otros, del Premio Nobel de Paz, Lech Walesa, que creo que ha hecho alguna alusión a la dictadura cubana. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. Efectivamente, nos encontramos a las puertas del Museo Americano de la Diáspora Cubana. Es un museo que tiene una fuerte simbología para toda la diáspora cubana de aquí del sur de la Florida, y es que hemos recibido la visita de Lech Walesa, expresidente de Polonia y también Premio Nobel de la Paz. Estoy junto a Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Orlando, ¿qué significa para ustedes, para la lucha, para la libertad, para la democracia de Cuba, Lech Walesa, y por qué se le ha dado hoy un reconocimiento como embajador de la libertad de Cuba? Bueno, Lech Walesa es una figura mundial, Premio Nobel de la Paz, un líder icónico de la lucha contra el comunismo en los 80, y Polonia como nación, como país, siempre ha estado sintonizada con Cuba libre. Polonia hoy por hoy encabeza el esfuerzo para que la Unión Europea deje de financiar el régimen comunista de Cuba, y estamos en armonía, en comunicación con todos los partidos polacos, con todos los movimientos polacos, con el gobierno, con el presidente, porque Polonia es un baluarte de la lucha por la libertad de Cuba. Y creo que esta visita de Walesa consolida esa unión entre polacos y cubanos por la libertad. Él ha dicho que ustedes, la oposición, el exilio cubano del sur de Florida, you need to take advantage of Donald Trump. Tienen que tomar ventaja del presidente de los Estados Unidos para conseguir su libertad. ¿A qué se refería? Creo que tiene toda la razón. Creo que la gran lección de Polonia, la gran lección de Israel, la gran lección de Taiwán es que hay que persistir en la lucha hasta que las condiciones internacionales sean propicias, y ahí persistir para lograr el cambio. Hoy por hoy tenemos una condición internacional a favor de la libertad de Cuba y hemos persistido en esta lucha, y hay que seguir persistiendo, como dijo Walesa, hasta que logremos el derrocamiento del régimen. Pero es por el empuje de los cubanos, por la fuerza de los cubanos, aprovechando la coyuntura internacional. Tenemos una ley de libertad cubana que condiciona la política americana hacia Cuba al logro de la democracia en Cuba. Tenemos un presidente muy en sintonía con el exilio cubano, y que sabe que el exilio cubano lo ha respaldado. Tenemos un grupo de congresistas poderosísimos que son cubanoamericanos y entienden el tema de Cuba. Y tenemos un secretario de Estado, Marco Rubio, que en sus expresiones a través de los años ha mostrado comprender profundamente la tragedia de Cuba. Además, tenemos el lenguaje de la orden de emergencia sobre Cuba dictada por el presidente Trump. Todo esto nos ayuda a buscar la libertad de Cuba, pero hasta que no la logremos no se ha logrado, hay que seguir empujando. ¿Está Cuba a punto de colapsar? Yo creo que el régimen comunista de Cuba está muy cerca del colapso, y si colapsa el régimen comunista de Cuba, el pueblo de Cuba se va a levantar. Cuba va a tener una oportunidad de levantarse y vencer la destrucción y la muerte en la que el comunismo la ha asumido. Así que a mí no me gusta decir Cuba cuando quiero decir el régimen. El régimen está a colapsar, el pueblo de Cuba está al tener una oportunidad de ser libre y poder recuperar su vida, patria y vida. ¿Y qué opinión le merece? Rusia anunciaba en el día de hoy que tiene la intención de enviar buques con petróleo a Cuba. Además, hoy justamente llegaba un barco con ayuda humanitaria enviado por México.
Bueno, los Estados Unidos están enviando ayuda humanitaria a Cuba constantemente, el exilio cubano está enviando ayuda humanitaria. Esto es un alarde de Rusia. Rusia tiene una crisis económica causada por su agresión contra Ucrania. Tiene las ventas del petróleo asignadas con contratos muy importantes para Rusia. Este petróleo que ellos están sacando es petróleo de la guerra y necesitan ese petróleo para seguir la guerra contra Ucrania. Al enviarle este petróleo al régimen comunista de Cuba, se fortalece Ucrania, Ucrania avanza más y Rusia tiene que dedicarle más petróleo a Ucrania y menos para el régimen. Así que es un alarde de Rusia. Justamente en los últimos días hemos escuchado las palabras de José Daniel Ferrer, líder de la oposición de la UNPACU, asegurar que Cuba también tiene una Delcy Rodríguez. ¿Qué opina de esas teorías y cuál pudiera ser el fin del régimen castrocomunista? Yo creo que el Partido Comunista de Cuba es una empresa criminal conjunta que no tiene futuro en una Cuba democrática. Ahora, habiendo dicho eso, ese partido y ese régimen está lleno de facciones, está lleno de grupos, en cualquier momento se fragmenta. Y yo creo que eso sería lo mejor para Cuba. Yo creo que dentro de las Fuerzas Armadas de Cuba existen oficiales, suboficiales, que serían muchos mejores para garantizar una transición real a la democracia que los miembros del Partido Comunista. Estamos abiertos en el exilio a conversar con cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, de los aparatos de inteligencia, que no tenga las manos manchadas de sangre. Estamos dispuestos a conversar con ellos y juntos construir un nuevo país en libertad y en democracia. ¿Será el 2026 el año del fin de la dictadura de Cuba? No me gusta poner año definitivo, pero es cuando más cerca hemos estado y hay que empujar más que nunca. Orlando Gutiérrez, muchísimas gracias por su tiempo hoy aquí en Club de Prensa Miami, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y hemos podido ver a Lech Walesa, quien hace unos días justamente estaba en Washington D.C. reunido con María Corina Machado y nos ha dicho que aún no ha encontrado esa carta que Machado le habría enviado cuando ella era tan solo una adolescente, y también ha revelado que le dijo a Machado que le entregó el Premio Nobel de la Paz al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, demasiado pronto y de una manera muy fácil. Vamos a escuchar lo que dijo. Pues aún estamos buscando esta carta. Y con lo que respecta de lo que se dijo durante nuestra conversación, yo le dije que ella entregó su premio Nobel a Trump muy fácil y muy rápido. Por supuesto, nosotros nos mantendremos en contacto y tomaré parte en la lucha en su país, en el país de ustedes y en cualquier otro país. Así que lo que he visto es que ella tiene el espíritu luchador, así que tiene un espíritu de hermandad. Esas eran las palabras de Lech Walesa en respuesta a la pregunta que le hemos podido hacer durante esa rueda de prensa y esa entrega de premio como el embajador de la libertad en Cuba, un premio que por cierto le ha entregado José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU. Soy Alessandra Martín desde el sur de Florida frente al Museo Americano de la Diáspora Cubana. Roberto, regreso contigo a los estudios. Gracias, Alessandra. Qué gusto conectar contigo en este tu programa. Un fuerte abrazo. Y más noticias que están ocurriendo a esta hora y que queremos analizar en Club de Prensa. Atención, Rusia pide a los turistas que se encuentran en Cuba que abandonen la isla. Es el llamado que acaba de hacer el Kremlin. Vean los datos en pantalla porque en concreto en estos momentos habría alrededor de 4.000 turistas rusos en Cuba, a los que, repito, el Kremlin está pidiendo abandonar la isla. Además, Rusia cuenta con una embajada totalmente activa en La Habana, en la que hay varios funcionarios acreditados, hay también diplomáticos y personal consular. En fin, llama la atención. Orián, ¿por qué Rusia pediría esto a sus compatriotas que están en la isla? ¿Temen que haya algún tipo o tienen información de algún tipo de intervención? Yo creo que Rusia no quiere repetir el escenario de Venezuela, que ocurrió lo de Nicolás Maduro y al final del día demostraron que no tenían información sobre los pasos que iba a dar Estados Unidos. Y para dato adicional,
Cuba, recordemos que hacer una isla pues pone en una situación de inseguridad a cada uno de los ciudadanos rusos que puedan estar allí. Hay una situación realmente crítica por la falta de combustible. Incluso hace unas horas el propio régimen cubano había informado a los diplomáticos que no iba a haber combustible para que ellos pudieran desplazarse en la isla, parte del problema de electricidad. Y yo creo que Rusia sabe que en este momento tiene una situación complicada, porque así como Cuba no tiene el petróleo de Venezuela, tampoco Rusia lo está recibiendo. En consecuencia, no puede hacer ningún tipo de envío a la isla más allá de hacer una campaña política o declaraciones hacia el régimen de La Habana. Yo creo que los próximos días son clave. Hay información precisa y la ayuda que está llegando, que hacía referencia a Alessandra, por parte de México, simplemente se trata de alimentos y medicinas, pero no del petróleo que tanto necesitan, porque Estados Unidos ha sido muy firme de amenazar con sanciones si suministra ese tipo de ayuda, entre comillas, a la isla, como ya ocurrió, y han denunciado, como bien lo recordaba Manuel, todo lo que ha sido el uso del petróleo venezolano a cambio prácticamente de unas misiones médicas, ¿no? Orián, la ayuda de México a Cuba, en concreto 814 toneladas, 2 barcos mexicanos que han arribado hoy a La Habana. Ojo, porque Claudia Sheinbaum, en rueda de prensa esta mañana, ha dado explicaciones. Ya lo hemos hecho. Depende de los dos países. Nosotros, tanto al Departamento de Estado de Estados Unidos como a través de la Embajada en México, hemos planteado que México pone todo de su parte para poder generar un diálogo que permita, en el marco de la soberanía de Cuba, porque eso es muy importante, porque es además nuestro principio, la autodeterminación de los pueblos, generar las condiciones para un diálogo pacífico y que además Cuba, sin que ningún país tenga la sanción, pueda recibir petróleo y sus derivados para su funcionamiento cotidiano. Manuel, ¿está Claudia Sheinbaum dando oxígeno al régimen o hay garantías para que esa ayuda humanitaria no sea confiscada, que es lo preocupante? Bueno, por un lado, no sorprende nada la postura de Sheinbaum, es la misma postura de su antecesor López Obrador. Siempre han dado oxígeno, atado a las tiranías del continente, de América Latina, ¿no? Unas posturas tibias tanto con Venezuela como con Nicaragua como con Cuba, así que no sorprende nada que de repente surja esta abogada defensora de Cuba en el papel de Claudia Sheinbaum. No sé hasta qué punto pueda ser esa ayuda, pueda llegar y pueda ser beneficiosa. Yo creo que estamos ante, uniéndolo con lo de la llamada de Rusia a sus connacionales a salir de la isla, yo creo que estamos ante una situación de colapso, ¿no? Yo creo que ahora sí viene un verdadero bloqueo, ¿no? Tantos años hablando de embargo y de bloqueo, quizás estemos a las puertas de un colapso, de un bloqueo real, ¿no? En el que no se pueda ni entrar ni salir de la isla, ni tampoco moverse dentro de la propia Cuba. Entonces, bueno, yo creo que es una estrategia, quizás sea una estrategia diferente a la que la administración Trump ha desarrollado en Venezuela, pero quizás lo que esté buscando la administración Trump es ahogar al régimen por donde más le duele, que es en este tema de paralizar el país, ¿no? Para que no les quede otra salida que negociar, ¿no? Desde luego que se están moviendo cosas, lo hemos visto en Venezuela y creo que se están moviendo cosas en Cuba y que probablemente vamos a tener noticias muy pronto de si realmente hay esa delsi cubana que están reclamando por ahí, ¿no? Cubana, lo de delsi cubana, ojo, porque lo ha dicho el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba. Tienen una delsi, tienen una persona dispuesta a traicionar a alguien, tal vez, a encabezar una transición hacia la democracia. ¿Quién es esa delsi cubana? Tenemos información. La vemos a la vuelta, ya regresamos. No se vayan. Hay una Delcy Rodríguez en Cuba. Es lo que ha dicho el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en ese país, dando a entender que, tal vez,
¿alguien en el régimen estaría dispuesto a colaborar con Estados Unidos para encabezar una transición desde dentro? Escuchen exactamente lo que dijo. Me habla de un cambio en 2026, ese es el cuándo. ¿Cuál es el cómo? Es decir, ¿cómo va a ser ese cambio? Ya veremos, en eso no puedo entrar en detalles. Obviamente hay conversaciones con algunos muy altos dentro del régimen. Otros no estarán enterados. Hay algunos que salen y dicen una declaración, no hay nada, y de repente al día o dos dicen, bueno, o sea, eso se tiene que hacer de la manera en que lo estamos haciendo. Yo solamente te pongo el ejemplo de Venezuela. ¿Qué ha pasado ahí? ¿De dónde salió Delcy Rodríguez y cómo se están moviendo las cosas? Bueno, vamos a ver. ¿Quién es la Delcy Rodríguez en Cuba? Ya sabes que no te puedo... Buena pregunta, lo aprecio, pero un buen periodista. No vamos a entrar en... ¿Sí hay una Delcy Rodríguez? No voy a ni siquiera tocar el tema en ese sentido, solo que cualquiera dentro de la cúpula que ve que sus hijos y nietos no quieren ya estar en Cuba porque la situación es tan miserable, que se van a estudiar al extranjero, que están viviendo la buena vida en otros países, saben que, bueno, esto ya se está acabando. ¿Por qué para ese cambio que usted vislumbra en Cuba se necesita el régimen para hacer ese proceso o algunas personas de ese régimen? Bueno, porque ellos esto es una dictadura, controlan la isla con un puño duro. ¿Quién es la Delcy Rodríguez de Cuba? No descarta que exista. Y ojo, porque según han publicado medios de comunicación en Estados Unidos, la Delcy Rodríguez de Cuba podría ser esta persona. En concreto, Alejandro Castro Espín. Estamos hablando del... ahí está, el hijo de Raúl Castro. General de brigada, sin cargo público, pero trabajando en la sombra, con una gran influencia sobre el régimen. Hijo, repito, de Raúl Castro. Habría mantenido encuentros en México con agentes de la CIA. Esto es Club de Prensa. Seguimos con Orión Brito, con Manuel Aguilera. Orión, ¿es o no es Alejandro Castro Espín la Delcy Rodríguez de Cuba? Podría ser una figura que tendría control y podría encabezar un posible cambio político en Cuba. Hay que destacar que, como en el caso venezolano, estas conversaciones con agentes de la CIA se realizaron. Entonces no descarto que ocurran en Cuba. Es una figura que suena como posible conductor de ese proceso. José Daniel Ferrer, activista cubano, ayer daba otro nombre, hablaba de Ana María Marí Machado, que es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, como otra figura que también podría contribuir en ese proceso transicional en Cuba. El tiempo pasa, el colapso ya es presente en la isla. Y yo creo que si el régimen cubano entiende lo que ocurrió con Venezuela, recordemos que el presidente Trump durante semanas previas decía: las horas de Maduro están contadas, ya hablé con él, saben lo que quieren. Por parte del régimen cubano solo existe una negación o una contradicción, porque un día dicen que no están negociando con Estados Unidos o no hay conversaciones, al otro día los reconocen. En consecuencia, sí está avanzando, el tiempo se les está acabando y la situación social empeora con el paso de las horas. Y yo creo que tener por parte de Estados Unidos, y así lo demuestra el caso venezolano, una figura que mantenga el control del país y no desencadene un caos es fundamental para realizar cualquier tipo de acción. Claro, Manuel, ¿sería posible un cambio en Cuba sin la colaboración interna de algún miembro del régimen? Bueno, yo creo que el presidente venezolano ha dejado cosas muy claras. Primero, que que el potencial militar de un país como Venezuela es endeble, por ende el de Cuba es endeble. No es baladí que la Guardia Pretoriana de Maduro fuera conformada por cubanos que fueran todos eliminados fulminantemente, con lo cual ya hemos derribado el mito de que
Cuba o Venezuela tuvieran algún potencial militar para hacerle frente a los Estados Unidos. Segundo, como dice la canción esa, ¿dónde está Cuba? ¿Dónde está Cuba? ¿Dónde está Rusia? ¿Dónde estaba Rusia cuando pasó lo de Venezuela? ¿Dónde estaba China? Nadie hizo nada por Maduro. Nadie va a hacer nada por defender al régimen castrista o lo que quede de él. Entonces, yo creo que no me parece tan importante quién es la del sí cubana, porque creo que va a haber muchos voluntarios. Después de los precedentes que he puesto, sabiendo que no hay posible oposición y que Trump no se anda con bromas, va a haber muchos candidatos. Yo diría que hay un casting ahí, hay una lista, hay una fila de gente del régimen actual para ser esa del sí. Sí, se necesita cierta colaboración para desmontar ese régimen. Está el precedente de Irak, hay casos como el de Libia. Entrar a las bravas a un país y acabar con un gobierno no funciona, ¿no? Yo creo que está en ese aspecto. Es inteligente lo que está haciendo Marco Rubio y el equipo de Trump, en el sentido de no, digamos, decapitar por completo a la serpiente, sino que jugar un poco con ella para ir preparando esa transición a una democracia en la que Trump le interesa más lo económico y a lo mejor Marco Rubio lo político. Esa es la doble alma de esta administración, pero bueno, en algún momento puede confluir ese proceso de libertad económica en Cuba con ese proceso de democratización interna de la dictadura castrista. Una dictadura, la castrista, que se ha quedado sin el que era uno de sus principales aliados, Venezuela, que le regalaba petróleo cada día, pero sigue teniendo aliados como Rusia o como Irán. Tenemos que hablar de Irán porque la situación allí es absolutamente preocupante. Estimaciones de Naciones Unidas calculan que hay entre 40.000 y 90.000 personas abatidas, asesinadas por el régimen en el último mes por el simple hecho de haber participado en protestas. Pero en ese contexto es la propia ONU la que ha enviado una carta de felicitación al régimen ayatolá. Una felicitación por el aniversario de la Revolución Islámica. Orián, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo es posible que las Naciones Unidas feliciten a la ONU por que feliciten a Irán por la Revolución Islámica? Vamos a escuchar las explicaciones que han dado la ONU y enseguida lo comentamos contigo, pero el portavoz de las Naciones Unidas da esta explicación. A ver si te convence. La carta del secretario general es una carta estándar que se envía a todos los Estados miembros en sus festividades nacionales. Y esto ha sido una tradición durante décadas. Cada año, cada Estado miembro recibe exactamente la misma carta, ¿verdad? Felicitando por su fiesta nacional y transmitiendo los mejores deseos a la gente de ese país. Como dije, las cartas se enviaron ayer a Irán, Gambia y Lituania, si no me equivoco. Como dije, es una tradición de décadas. Él habla de una tradición felicitar a estados. En el caso de Irán, yo ni siquiera lo llamaría estado. Y además es que la carta felicitaba por la Revolución Islámica. Orián. No. Una revolución islámica que está realizando un genocidio. Yo quisiera saber esos grupos pro-palestinas que fueron tan activos, dónde se encuentran hoy para defender a ese pueblo iraní que está exigiendo cambios de una manera pacífica en las calles y que está siendo masacrado, porque no hay otra forma de decirlo. Y aunque la carta sea un formato que está guardado, y disculpen el término, en Word, en una computadora, que se llamen cartas de felicitación, es una vergüenza que con el precedente y lo que estamos viendo en Irán, donde hay una situación dramática y violaciones de derechos humanos sistemáticos, la Organización de Naciones Unidas envió una carta de felicitación a un régimen que está masacrando a su pueblo. O sea, yo no mando absolutamente nada y no soy Naciones Unidas sin revisarlo previamente. Aunque sea un proceso mecánico, esto demuestra cómo lo frágil y en manos de quién está la Organización de Naciones Unidas, y por eso una organización que en el pasado fue tan importante ha perdido tanto peso por acciones como las que estamos viendo. Ha perdido peso y mientras tanto Irán sigue condenando a muerte a personas como este joven al que van a ver. Se trata en concreto de Saleh Mohammadi, un joven de 19 años, campeón de lucha, deportista, que ha sido condenado a muerte, pero ojo, a
horca pública. Sí, lo van a ahorcar en público, supuestamente por atacar a un policía con un arma blanca durante una de las protestas. Una policía que, junto al ejército iraní, habría acabado, repito, con alrededor de 40.000 personas en esas manifestaciones. Eso es lo que hace el régimen al que la ONU ha felicitado. Una pausa y seguimos. Esto es Club de Prensa Miami. Ya regresamos. Agrio debate en el Congreso de Estados Unidos por el caso Epstein. Cruce de acusaciones entre Pam Bondi, fiscal general del Estado, y legisladores demócratas por la gestión que el Departamento de Justicia ha hecho de este caso. La acusan de no defender y no proteger lo suficiente a las víctimas. Manuel Aguilera sigue con nosotros en este Club de Prensa. Le quiero preguntar por ese debate que vimos en el Congreso. ¿Qué destacaría? Y sobre todo, las víctimas del caso Epstein, ¿han estado suficientemente protegidas, como dice la Administración, o por el contrario, como apuntan los demócratas, se han expuesto? Bueno, yo creo que tanto republicanos como demócratas han intentado aprovechar políticamente el caso Epstein sin darse cuenta que las conexiones de Epstein no tenían color político. Tenían relación con republicanos y tenían relación con demócratas. Creo que ambos se han equivocado y han olvidado ambos, repito, tanto la administración Trump como los demócratas en la administración anterior y ahora como oposición al presidente, de las víctimas que deberían ser las verdaderas personas de interés de este tema. Y si hay algún fleco penal, que se persiga a aquellas personas que colaboraron en los abusos sexuales infantiles o en la pederastia o la pedofilia que se pudo cometer en el entorno de Epstein. Así que muy mal tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata por utilizar este tema como lanzadera política para acusarse unos a otros y olvidar lo que realmente es importante, las víctimas que ahora los demócratas utilizan para atacar a la administración Trump, que realmente no tuvo el detalle la Pam Bondi ayer de tener un gesto con ellas, ¿no? Eso también fue muy lamentable. Sí, todo el mundo esperaba que la fiscal general del Estado pues tuviera un gesto con las víctimas de Jeffrey Epstein, ¿no? Que, como dices, como señalas, Manuel, faltó tal vez en esa comisión en el Congreso de Estados Unidos. Orián, el presidente Trump, a lo largo de su carrera política relativamente breve, si tenemos en cuenta que ha sido un hombre que, bueno, pues se dedicó toda su vida a los negocios. Sabemos que conocía a Jeffrey Epstein como tantos otros, como Bill Clinton, como Hillary, como actores, empresarios. ¿Quién no le conocía? Pero el presidente Trump, ¿ha sido lo suficientemente contundente a la hora de perseguir este caso? Yo creo que el presidente ha sido claro, pero en cierta forma no en profundidad, ¿no? Tomando en cuenta los vínculos que algunos dirigentes políticos o empresarios, porque es que la lista de personas vinculadas con Epstein es gigante y la cantidad de documentos sorprende aún más. El presidente simplemente limita a negar, ¿no? que tuvo un contacto, digamos, mucho más allá. De hecho, hace tan solo instantes, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, fue cuestionado una vez más sobre esto y el presidente simplemente se limitó a decir que él no estuvo en esta isla donde se cometían estas atrocidades. Yo creo que, como coincido con Manuel, el uso político de este tema es completamente lamentable porque tanto un lado como el otro ha olvidado a las víctimas de este caso tan terrible que sigue sacudiendo a la opinión pública estadounidense. A las víctimas, que son lo más importante en este y en cualquier caso. Una pausa y seguimos. Correcto. Esto es Club de Prensa Miami. Ya regresamos. Agradecer a Manuel Aguilera que nos haya acompañado en este Club de Prensa Miami. Gracias, Manuel, por su análisis. Un placer, como siempre. Hasta cuando queráis. Y gracias también a Orián Brito por estar con nosotros y por formar parte de este club. Un fuerte abrazo. Un gran abrazo y hasta pronto. Y gracias a ustedes, la información actualizada al minuto siempre en nuestra página web, ntn24.com, y enseguida llegan los titulares de la hora con la actualización informativa. Esto es NTN 24 bajo la dirección de Claudia Gurisati. Que tengan una feliz tarde. Adiós.